Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles también que hemos invitado a tener una plática muy amena al licenciado Sergio Rodolfo Vaca Betancourt, conocido abogado veracruzano, famoso por haber ganado algunos juicios muy complicados, algunos casos que él ha llevado a lo largo de su trayectoria profesional. Él, además de ser abogado litigante, ha sido también diputado federal, diputado local en un par de ocasiones, tengo entendido, y además ha sido catedrático de la Facultad de Derecho, en este caso de la Universidad Cristóbal Colón. Originalmente di clases en la Villarrica. En la Villarrica. Bueno, pues le damos la bienvenida. Es esta una oportunidad muy grande que tenemos de poder platicar con un abogado prestigiado, combativo, que pues finalmente en los cargos públicos que ha tenido ha sido muy claridoso al expresar con toda libertad y con toda valentía su opinión. Le damos la bienvenida, Sergio. Me da mucho gusto, Paco, estar aquí contigo. Es un gusto que hayas aceptado después de algunas veces que intentamos hacerlo en el pasado y por alguna razón no se pudo. Pero bueno, ya estamos aquí y el tema que quisiéramos tocar es el aspecto de los equilibrios en el gobierno. En un sistema como el nuestro debe haber un equilibrio de poderes, al menos eso lo indica la Constitución, donde hay un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Por alguna razón que pues yo creo que se pierde así un poco en los entretelones de nuestra historia patria, en algunas ocasiones ha dominado mucho el poder legislativo, a tal grado de que en el siglo XIX, en un franco enfrentamiento con el presidente de la República de esa época, pues lograron una paralización del país los diputados de la época. Después entró el presidencialismo, que ha avasallado a los otros dos poderes, y una de las preocupaciones que tenemos algunos ciudadanos es que con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, un triunfo arrollador, donde llegó a controlar o llega a controlar su partido, Morena, prácticamente la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, nos da la impresión a muchos que esos contrapesos van a escasear. Y van a escasear porque finalmente vamos a tener un presidente muy fuerte con una votación, respaldado por una votación altísima, pero por otro lado también un Congreso cuya mayoría tiene su partido, y si le agregamos los votos de los partidos que también estuvieron en la coalición, pues simplemente tiene la fuerza necesaria para poder imponer algunas ideas o imponer algunos criterios, con el riesgo de equivocarse, porque finalmente hay un vehículo con un motor muy potente, nada más que no tiene frenos, y ese vehículo es un vehículo en que vamos todos los mexicanos. ¿Qué opinas al respecto? Mira, Paco, México ya ha vivido en las décadas recientes un presidencialismo absoluto. Estoy hablando de cuando el PRI era el partido hegemónico. No había equilibrio. Te pongo una referencia. Hasta 1997, que fue cuando por primera vez hubo mayoría de diputados federales de oposición, se le habían hecho a nuestra parchada y vilipendiada y desconocida Constitución Federal cerca de 400 reformas. ¿Cuántas crees que venían de los diputados federales o de los senadores o del presidente de la República? Ponle 400. Pues yo creo que la gran mayoría eran del presidente. Las 400. Las 400. Todas. Esa situación, y ahí comenzó el verdadero equilibrio de poderes, fue cuando en 97, te repito, por primera ocasión, entre los diputados del PAN, del PRD y de los demás que habían, tenían 5 o 6 votos más que los del PRI. Ahí comenzaron
a medio enderezarse las cosas. Pero en relación a lo que tú dices, es preocupante. Espero que no nos equivoquemos. Los que votamos por López Obrador, entre ellos yo me cuento, porque pienso que representaba la posibilidad de un cambio de 180 grados. Nunca pensé que llegara a ganar tantas senadurías y tantas diputaciones federales. Y como tú dices, siempre es riesgoso tener el control del poder legislativo, porque la tentación de hacer lo que a uno le plazca debe ser muy grande. O lo que le parece bueno, aunque no sea bueno. Claro, puede equivocarse, como todos nos equivocamos, pero yo espero que él no incurra en esos excesos, que sepa escuchar a los diputados de oposición, que espero que no vayan a ser de esos que se oponen a todo, porque he conocido diputados federales del PRD, cuando fui diputado local, y la segunda vez me dijeron, yo voy a votar en contra de todo. Entonces, ¿para qué van? Nomás que manden ya su voto anticipado y ya. Bueno. Es más, pueden votar con una anticipación, ya no tiene necesidad de presentarse. Ahora, esto se debe a la falta de conciencia de lo que representa ser legislador local o federal. Déjame platicarte que si cada uno de los que hemos llegado, como traté de hacerlo yo y como seguramente lo hiciste o intentaste hacerlo tú, no aceptáramos las directrices de los coordinadores parlamentarios, que son los que verdaderamente mandan, México sería otro. Te pongo un ejemplo. Recién entré como diputado federal. El partido trajo un experto en política español, que en la primera sesión nos dijo, señores diputados, lo primero que tienen que hacer es olvidarse de sus promesas de campaña. Me quedé viendo a Roberto Bueno y a Pancho Arano, que nos sentábamos juntos, vivíamos en el mismo hotel. Dije, Roberto, Pancho, yo me voy. Yo no vine a oír a este. Vaya, cuando llegué a la Diputación Federal, y es la primera vez que el PAN tuvo 208 diputados federales, nos veíamos de tú a tú con los del PRI, los del PRI eran 211, casi estábamos parejos. Pensé que íbamos a cambiar México. Y la verdad, lo hablo con la claridad que tú conoces, resultó un fiasco Fox. Ahora está en el PRI. Y bueno, no sabe ni con quién está. Entonces, yo me desanimé. Dije, no vamos a hacer nada. Y no hicimos casi nada. Él no tenía el control de la Cámara de Diputados, ni tampoco la de senadores, porque allí había mayoría del PRI en ambas. Pero algunas iniciativas buenas que llegaron, tendientes a equilibrar el poder ejecutivo con el legislativo, no pasaron. Por ejemplo, disminuir el número de diputados. Como una mera referencia, Paco, Estados Unidos tiene el triple de habitantes que México y tiene 435 congresistas, que son el equivalente a los diputados, y tiene 100 senadores y nosotros tenemos 128. Es absurdo esto, porque además el derroche que hay en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es enorme. En un país con tantas carencias y con tanto gasto, me parece algo aberrante. Pero bueno, parece ser que ahora hay la tendencia a hacer un recorte importante en los presupuestos que tiene ambas cámaras. Ojalá sea así. Mira, te voy a platicar algo que nunca he dicho así hacia el exterior. En algún momento se me ocurrió presentar una iniciativa para aumentar el porcentaje de becas obligatorias que las instituciones educativas privadas deben dar a los alumnos brillantes y pobres, claro, sin recursos. En México es el 5%. Entonces yo dije, bueno, pues si se aumentara un punto o dos, serían miles de muchachos que tienen cancelado su futuro, pues porque no pueden ir, bueno, ni a una secundaria, a veces ni a una primaria a prepararse. Y me gustaría saber
en países más avanzados educativamente que nosotros, como Japón, como Alemania, como Inglaterra, no tanto como Estados Unidos porque no está en los primeros lugares, y que hablo por teléfono. Alguien me había platicado informalmente que en la biblioteca de la Cámara de Diputados, donde tú estuviste ahí en San Lázaro, había doctores en economía, en derecho, en arquitectura, en ingeniería, en todos, que eran asesores gratuitos de los diputados federales. Hablé por teléfono, me contestó un doctor en educación. Dije, oiga, quiero esto y esto y esto, un estudio para comparar derecho de cómo están estos países de Europa, de Asia y de América Latina. Se lo mando en media hora. Oiga, yo pensé que había entendido mal lo que había yo escuchado. Me digo, son 8 o 10 países. Eso requiere un trabajo de investigación. Es que ya lo hice pensando que algún día un diputado me lo iba a preguntar. Esa información utilísima y ese trabajo de los asesores está desperdiciado porque a ningún diputado federal le dicen, oye, tú puedes consultar. ¿A ti te lo dijeron? No. Bueno, para que veas. Y eso son una señal de recursos desperdiciados. Luego, en otra ocasión, propusimos Ricardo Sheffield y yo, diputado federal panista de Guanajuato, que él y yo ocupamos respectivamente el primer y el segundo lugar de votación nacional. Yo sé que tú sacaste el cuarto o quinto lugar nacional en el 2013. A nosotros nos ayudó Fox. Claro, como ahora López Obrador ayudó a mucha gente que llegó a un cargo. Sin él no hubieran llegado. Pero además gente o personas, algunas conocidas y otras que en su casa las conocen. Mira, ahí estás tocando otro punto muy importante. Pero concluye el ejemplo para no desviarnos. Y ahorita seguimos con propusimos que se redujera en 100 diputados federales plurinominales. No, hombre, fue un gran escándalo, por los primeros que se quejan son los plurinominales que no saben lo que es ir a pedir el voto bajo el rayo del sol veracruzano. Pues no, nunca pasó ahí del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Yo creía, y sigo creyendo, que México funcionaría mejor con 100 diputados federales menos y además reducir una cuarta parte de los senadores. Independientemente del ahorro económico, que sería enorme, funcionaría mejor. Yo pienso que para ponerse de acuerdo 2 personas a veces es complicado, 3 personas más difícil, 10 personas, pues un grado de dificultad mayor. Pues ahora para ponerse de acuerdo 500 está verdaderamente en chino. Vamos a ir a una pausa, está muy interesante la plática, continuamos en un momento más, no se vaya, vamos a seguir platicando con el licenciado Sergio Rodolfo Vaca Betancourt. Continuamos platicando esta mañana en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón. Sergio, nos estás platicando tus experiencias en la Cámara de Diputados. Obviamente estamos hablando de diputados federales, porque también fuiste legislador local. Adelante. Mira, una cosa que me sorprendió y que fue lo que nos llevó a Sheffield y a mí a proponer que se redujeran 100 diputados y que fueran 400, fueron estas razones. En primer lugar, nunca estuvimos los 500, ni siquiera el día que protestamos, 30 de agosto del 2000. Todos cobran, pero muy pocos trabajan. Como al año y medio de ser diputado federal me di cuenta que realmente, aparte de los coordinadores, habíamos entre 50 y 70 diputados que trabajábamos. Los demás ni siquiera iban a las sesiones, los llamaban y ahorita voy, y llegaban ahí corriendo y votaban a favor o en contra sin saber siquiera qué se estaba tratando. Voy a recordarte una anécdota en la que tú participaste. Cuando Fidel Herrera solicitó que se le entregara el manejo de las APIs. Las acciones de las APIs sí, a estados y municipios. A los estados y municipios. Eso se ventiló en el Pleno, pues como a las 3 de la mañana. No habíamos ni 70 diputados federales. Pero yo siendo veracruzano y sabiendo lo que representa la API y sabiendo las posibles malas intenciones de Fidel, toqué el botón, me dieron el uso de la voz y dije, yo como veracruzano me opongo, por esto, y luego tú me hiciste el favor de hablarme 2 o 3 días después para felicitarme y para darme información que me hubiera sido muy útil y que yo no sabía. Bueno,
¿A dónde voy, Paco? Si la gente tiene mala opinión de los diputados, y está bien fundada, porque la mayoría no sirven para nada. Pero si los diputados y los senadores cumplieran su responsabilidad, de verdad México nunca hubiera llegado a la miseria, a la corrupción y a la impunidad que ahora tenemos. Un diputado federal, un diputado local, un senador debe saber que su compromiso es con quienes votaron por él, y hasta los plurinominales, porque aunque no hayan votado por ellos, también protestan guardar y hacer guardar. Y cobran, además, y cobran. No, y a veces son los... Fíjate que los cargos más importantes los tienen siempre los plurinominales. Porque hay que aclarar que los plurinominales son los recomendados de los partidos los o de los políticos, son los burócratas del partido. Cierto, entonces llega de repente alguien que jamás ha estado en una elección, jamás ha tenido que sudar la camiseta en pleno rayo del sol consiguiendo el voto. Y mira que se suda. Y lamentablemente son los que tienen los mejores cargos. Pero bueno, hay excepciones, pero siempre hay excepciones. Hay excepciones que honrosas, no podemos barrer parejo, pero bueno, sí es algo que nos debe de llevar a la reflexión, como lo planteas. Mira, en la historia ha habido excepciones, no nada más en la historia universal, también en la historia mexicana. Por ejemplo, el senador chiapaneco Belisario Domínguez. Oye, un hombre comprometido con sus ideas, que a sabiendas de que iba a arriesgar la vida, pasó a la tribuna que sus compañeros en el Senado no le permitían. Dice, oye, el Victoriano Huerta, que era el presidente, va a tomar represalias en contra tuya. No importa. Bueno, no lo dejaron pasar un día o dos, y al tercero, pues pasó. Pasó el hombre y dijo lo que tenía que decir, que era un salvaje, y que no merecía estar ahí, que había llegado por medios violentos. Y cuando salió, alguien del Senado ya le había avisado al presidente, lo estaban esperando unos secuaces, más bien unos sicarios, se lo llevaron, lo asesinaron, pero antes le cortaron la lengua por lo que había dicho. Entonces es un ejemplo de virtud republicana. Y de valentía. De valor y de compromiso legislativo. Pero déjame platicarte otras cosas de la antigüedad. El primer antecedente de los legisladores es en Grecia, aunque no había un órgano legislativo. Las leyes las proponían individuos que destacaban entre los demás. El trabajo de diputados y de senadores, aunque la mayoría piense lo contrario, es para gente inteligente que razona. Por ejemplo, en Atenas, Solón hizo unas leyes increíbles, y en Esparta, que era una ciudad-estado guerrera, Licurgo, leyes de mano dura, por ejemplo. Había alguna que deberíamos tener aquí en México. Prohibía la ostentación pública de los funcionarios. Pues eso está muy bien, porque luego lo puedes pasar en unos carrazos que tú y yo nunca vamos a manejar, y con una protección que, tremenda. Como si viniera el presidente de los Estados Unidos, casi. Exactamente. Luego, algo increíble que me encanta decirlo, el estallido de la Revolución Francesa, julio 14 de 1789. Gobernaba Luis XVI, que era de la familia de los Borbones. Aquí cabe anotar que la mayoría de las revoluciones, y eso lo enseña la historia, ha sido por hambre. La comida estaba tan escasa, principalmente en París, que las mujeres se desesperaban. Y dicen que hasta cazaban ratas para guisarlas y comérselas. En cambio, a Luis XVI le hacían 12 menús de 14 o 15 platillos cada uno. Él escogía el del día, se comía lo que podía, no creo que se comieran todos los platillos. Pero Paco, ¿qué crees que hacían con los otros 11 o 13 menús? Los que él no había tocado. No lo sé. Los tiraban, porque lo que se había cocinado para el rey no se podía dar a la plebe. Bueno, entonces mayormente fueron las mujeres las que impulsaron. Bueno, había pensadores muy ilustres que tenían ideas avanzadas sobre lo que era la división de poderes, y el razonamiento fundamental era este: el rey gasta, los súbditos
pagamos sus gastos. Y eran dispendiosos. Hace en aquella época, hace más de 200 años y ahora también. O sea, el gobierno no produce dinero. El gobierno gasta nuestro dinero, pero tiene la obligación de darnos contraprestaciones como son seguridad, que no nos la dan, estabilidad, educación pública, salud pública, salud infraestructura, pública. Sí, infraestructura pública. Que carente de ella, nomás mira las carreteras. Bueno, entonces Luis XVI, por conducto de sus consejeros, se enteró de lo que estaban haciendo. Y en aquella época el poder legislativo estaba dividido en 3 segmentos. Arriba, el alto clero. No los sacerdotes, como los jesuitas que están en el campo. No, los que eran cardenales, obispos de las ciudades que tenían un montón de dinero. Luego seguía la nobleza, pero la nobleza pudiente. Y al final estaba el tercer estado, o estado llano. Los que eran la chusma, como nosotros, los que no nacimos nobles, que no éramos obispos y que no nadábamos en dinero, pero votaban por segmentos. Es decir, el rey proponía algo, votaban los nobles a favor, votaban el clero a favor, y el otro segmento, que eran más de 500, eran casi el doble de lo que sumaban aquellos. Ese era un voto nada más, porque o sea, no era voto por persona, era voto por segmento, pues nunca ganaban. Todas las votaciones las perdían. Entonces, llegó un momento en que dijeron, tenemos que darle una constitución, cuando menos elemental, a Francia. Y entonces, a resultas de la toma de la Bastilla, que te repito, fue iniciada por las madres que tenían a sus hijos hambrientos, y que se abalanzaron sobre eso, que era una señal del oprobio y de la injusticia, y soltaron a los reos. Había reos de todos tipos, algunos seguramente eran culpables. Comenzó un movimiento que culminó haciendo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eran nada más 17 artículos, pero eso era la base. Era la base y cubrió el planeta. Entonces, en algún momento, y esto me encanta repetirlo porque es un ejemplo de responsabilidad legislativa, Luis XVI, acompañados de sus soldados, llegó al recinto donde estaban, pues en asambleas de cuenta en San Lázaro, los 3 segmentos, el clero, el alto clero, los nobles y la plebe. Por cierto, entre la plebe había más de 100 sacerdotes de esos de pueblo, vaya, de los que no eran pudientes. Y les ordenó, retírense porque se va a hacer algunos arreglos a este recinto. Pues era puro cuento, no se iba a arreglar nada. Lo que quería es que se fueran porque ya comenzaba a haber, sobre todo entre los del alto clero, algunos que decían no podemos seguir abusando de esta manera. El primer segmento, los jerarcas de la iglesia se fueron. El segundo segmento, los nobles pudientes se fueron. Entonces había uno que haz de cuenta que era el coordinador. Les dijo, se apellidaba Bailey. Le dijo Luis XVI, señor, les ordeno que se dispersen. Entonces él inmediatamente le respondió, señoría, cuando está la unión reunida, la república, cuando está la nación reunida, no hay quien nos pueda ordenar que nos dispersemos, no nos vamos a salir. Bueno, pues eso fue muy significativo. Y fíjate lo que son las cosas. Unos meses después acabó Luis XVI detenido, guillotinado, procesado y guillotinado en la Plaza de la Concordia, ahí en París. Tenemos una enorme deuda con esa gente. Hay una cosa muy curiosa, las revoluciones, y este fue un caso de la Revolución Francesa, generan una serie de enconos
pues de problemas subyacentes que a lo mejor no se ven al principio, pero las revoluciones acaban devorando a sus propios hijos, a sus propios iniciadores, a tal grado de que fue un derramamiento de sangre enorme que se pudo haber evitado si el rey hubiera cedido y hubiera flexibilizado las cosas. No era demasiado lo que pedían. En el caso de Inglaterra hay una situación similar, pero el rey cedió ante un parlamento. ¿Qué sucedió con ello? Que tuvieron su constitución, tuvieron un régimen mucho más benigno que pudiera atender las necesidades del pueblo, más sensible, y la prueba de ello es que el sistema monárquico sobrevive en Inglaterra. Nomás que allá el gobierno es parlamentario. Realmente quien tiene el poder son las cámaras de los comunes y las cámaras de los lores. Dicen el rey reina o la reina, pero no gobierna. No gobierna. Vamos a una pausa y continuamos, no se vaya. Continuamos platicando en su programa Líderes de Opinión con el licenciado Sergio Rodolfo Vaca Betancourt. Sergio, hablabas tú en el segmento anterior sobre la situación que había en Grecia, que Grecia prácticamente es el país que inventa o descubre la democracia. Claro. Hay algunas cosas que yo he leído por ahí muy significativas. Por ejemplo, había posibilidades de votar para elegir a las autoridades. Sí, nada más que había dos condiciones para poder votar. Número uno, que supieras leer y escribir. Y número dos, que pagaras impuestos. Sí. Si cumplías con eso, votabas. Si no, ¿cómo iba a votar alguien que no tenía? Que ser ciudadano. Los esclavos no podían votar. Sería una restricción. Sí. Pero bueno, aquí en este caso, las restricciones que había, pues para que el que fuera a tomar una decisión a través de su voto fuera responsable con su país pagando impuestos. Es muy fácil exigir, pedir cuando no se pagan impuestos. Y yo creo que inclusive esa disposición valdría la pena. Yo sé que lo que voy a plantear aquí va a sonar muy extremo, pero valdría la pena también considerar algún día eso en uno de los regímenes que se dicen democráticos, restringir el voto, porque de alguna manera el hecho de que vaya la gente a votar, pues entre menos cultura tenga, es más fácil que alguien que no sabe leer ni escribir, por ejemplo, que afortunadamente en México cada vez hay menos personas con esa discapacidad cultural, pues simplemente es muy fácil de manipular. Y cuando va alguien a votar que no paga impuestos, va a ejercer un derecho sin habérselo ganado, porque no es solidaria con su país. Claro. Pero continúa. A ver, te voy a comentar 3 incidentes pues, que he vivido. La primera vez que fui diputado local fue con el gobierno de Miguel Alemán, que medio ilícitamente sacó una nueva constitución. Entonces yo me acuerdo que quitó que un requisito para ser alcalde o para ser diputado era que supieran leer y escribir. Entonces yo pasé a la tribuna a nombre de los diputados del país. Oigan, no. Te pido que hables un poquito más fuerte, porque si no, a lo mejor no se escucha. En este momento hay un alcalde de mi partido, de Acción Nacional, en el municipio de Rafael Delgado, que el hombre no sabe leer ni escribir. Ganó. Fue un buen candidato. Pero esa ignorancia no le permite hacer el correcto desempeño de sus funciones. ¿Cómo iba a firmar algún acuerdo? Voilà. ¿Cómo iba a autorizar un presupuesto? Paco, a la larga, el tesorero le pasó un cheque que supuestamente era por 10,000 pesos, resultó que era por 100,000, pero como para los ceros no servían para nada. No valía. Cayó a la cárcel y estuvo como un año guardado, hasta que se demostró que su culpa era ser ignorante, no ser ladrón. Entonces, esas cosas, mira, te voy a rememorar Aristóteles, que fue una de las cumbres del pensamiento griego, dijo una vez que no era justo que valiera lo mismo el voto de un filósofo que el de alguien que hacía sandalias.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que nunca va a ser aceptado esto, que solamente los que sean pensantes voten, porque ¿cómo puedes saber ¿sí? de 30 millones o de 50 millones de ciudadanos, pues cuáles son dignos por su intelecto de votar? ¿No? Pero lo que sí debe hacerse es crear conciencia ciudadana. Primero, los votantes, que no voten por alguien porque es guapo o porque la muchacha es simpática, sino que voten, que examinen su trayectoria de vida, qué ha hecho y cómo lo ha hecho. Eso creo que sería muy significativo. Y luego, en segundo lugar, que en las campañas anotemos las propuestas de todos los que son candidatos y luego en relación a los que ganan, decirle, oigan, usted propuso esto, ya tiene 6 meses en la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cuándo piensa hacerlo? Eso jamás se ha hecho en México y deberíamos haber comenzado a hacerlo en esta última elección, porque generalmente el mexicano vota no porque crea las propuestas. Yo oigo que muchas veces en los debates dicen, no, a ver sus propuestas. ¿Cuáles propuestas? Y luego no las cumplen. Sino deben saber qué clase de persona es por quien van a votar. Entonces, crear esa conciencia cívica debe ser doble para los ciudadanos y la responsabilidad legislativa, pues de quienes son diputados o senadores, porque llegan y se les olvida que lo que cobran, pues los pagamos los ciudadanos, ¿no? Y que su compromiso es con México, después con ellos mismos y finalmente con su partido. No al revés, primero el partido, luego yo a ver qué ventaja saco y finalmente el país. Tiene que cambiar la mentalidad, tiene que reducirse el número de legisladores, tiene que haber austeridad en el manejo del presupuesto, porque realmente era o es hasta la fecha una cantidad multimillonaria la que se gasta en la Cámara de Diputados. Leía yo ayer que entre café, galletas y algunas cosas intrascendentes aparentemente son millones y millones y millones los que se gastan, y en muchas ocasiones además se compran con sobreprecio. Por ahí salió un artículo donde algunos legisladores habían comprado hornos de microondas en 25,000 pesos cuando valen 10 veces, vale 10 veces menos. Yo nunca he visto uno de ese precio. Sí, pero además no solo hornos de microondas, también otro tipo de enseres domésticos o de aparatos electrónicos que pues los compraron con precios inflados, porque al ser un organismo autónomo da la impresión que nadie los va a ir a revisar, pero bueno, ahí está la ciudadanía, ahí están los reporteros, ahí están personas que han tenido la curiosidad de revisar las facturas para ver que aunque ellos no manejan un presupuesto como un gobernador, como un alcalde, como un presidente de la República, pero bueno, van algunos buscando cómo tener algún ingreso ilícito a través de meter facturas de conceptos que no son procedentes, como la señora esta que hasta cargaba sus tintes, y sí, hombre, la senadora. Sí. Está muy belicosa, por cierto, sí, pero sí, le metió facturas al Senado por 700,000 pesos de cosas que aparentemente, según la descripción que hicieron, eran para su uso personal. Entonces ha habido un verdadero abuso, y ojalá ahora con el nuevo gobierno se reduzca ese tipo de abusos, de prácticas lamentables que durante muchos años se han implementado entre algunos legisladores y entre algunos políticos. ¿Qué más puedes agregar en esta reflexión que nos estás haciendo? Porque, por ejemplo, una de las incongruencias que comentábamos antes de entrar al programa está en cuanto a los senadores. Senado viene de Cenex, y Cenex tengo entendido que significa personas de cierta edad y madura, obviamente de cierta experiencia, de la experiencia que dan los años. Y aquí han modificado la Constitución para poder meter a un chamaco de 20 años de senador. Mira, sucedió así porque me tocó participar en eso. En el año 99 llegó al Palacio Legislativo de Jalapa para su ratificación o rechazo una iniciativa federal
que había modificado la Constitución Federal para que los senadores con 25 años pudieran ser elegidos, con 25 años de edad. Entonces, PRI, PRD y todos votaron a favor. Y los 9 diputados de Acción Nacional votamos en contra y varios pasamos. Y dije que yo no estaba en contra de la juventud. Me había dedicado a la docencia muchos años. Me gustaba tratar a los jóvenes. Ellos me enseñaron cosas, no solamente yo les enseñé. Pero que senador viene de senectus, hombre de edad madura. Y que un muchacho de 25 años ni está maduro, ni mucho menos es senecto. Pasó una diputada local del PRI, brillante, por cierto, campeona nacional de oratoria, y dijo que eso opinaba yo porque había entrado viejo a la política. Y dije, no, está usted equivocada. Entré a la política ahora porque me pareció el momento oportuno, porque mis hijos ya son adultos. Pero creo que está usted equivocada. Y le contesté fuerte, se puso a llorar, se salió del pleno y perdimos la votación, por supuesto, pues 9 contra 36. Fíjate que ahí caemos en otro detalle significativo. Originalmente éramos 45 diputados locales. Ahora, la segunda vez que fui, ya eran 50 y no funcionaba mejor el poder legislativo veracruzano. No, había más gastos. No. Lo que sucede es que es tal el desempleo entre los políticos que se inventan cargos nuevos. Espero que no vaya a ser que al rato tengamos 60 legisladores locales y 600 federales. Oye, cuando la tendencia lógica es reducir su... Claro, hay una idea de López Obrador que es de aplaudirse. Cuando yo entré diputado federal, habían 30 comisiones permanentes y 14 de esas que son temporales, seguramente. Son temporales de nombre, pero pasan de generación en generación. Bueno, ¿cuántas crees que hay ahora, No Paco? tengo la menor idea. En lugar de 30, en esta legislatura que está saliendo, que es la 63, hay 58, casi el doble. ¿Y las temporales? Pues hay como 30, más del doble. Y todas esas se les asigna un presupuesto especial, tienen más burócratas, les dan sus boletos para el avión. Y bueno, un ejemplo del dispendio. Al único viaje que yo fui al extranjero, en la Diputación Federal, fue a Japón, porque hablo inglés, porque he litigado asuntos penales y porque era yo diputado federal de Acción Nacional. Me dijeron, ¿quieres ir? Digo, pues sí, yo nunca he sido de los beneficiados con viajar a cada rato, porque generalmente los plurinominales van 4 o 5 veces al año al extranjero, pero los que pedimos ahí sudando la gota gorda, casi nunca. Me entregaron el boleto, ni lo revisé, Paco. Cuando llegué al aeropuerto en México, me quedé asombrado. Me habían mandado en business class. El boleto costó 54,000 pesos en el 2003. De esa época. Imagínate. E iba también un senador del PRI. Él iba en primera clase. Su boleto había costado 70 y tantos mil pesos. Lo mismo hubiera llegado con un boleto de pasaje turista que con uno de business class o de primera clase. Esas son las cosas que deben suprimirse. López Obrador ha dicho, y espero que lo mantenga, que se van a reducir las comisiones. Y como tiene mayoría de diputados, esa es una idea buena, porque cada comisión cuesta un mundo de dinero, como tú y yo sabemos. Y que se quiten esos privilegios, porque son demasiados. Está bien que a algunos nos cuesta mucho trabajo llegar, pero hay otros que llegan de dedazo y son los que consumen más. Muy bien, Sergio. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más para seguir platicando sobre legisladores, sobre historia y sobre una serie de tópicos interesantes, entre ellos las anécdotas que le ha tocado vivir al abogado. Regresamos en un momento más. Continuamos en su programa Líderes de Opinión platicando con el licenciado Sergio Rodolfo Vaca Betancourt. Sergio, nos comentabas pues sobre historia, sobre el equilibrio de poderes. ¿Qué más tienes que comentarnos sobre estos temas? Bueno, mira, en primer lugar, algo que evidencia el respeto a las leyes en la antigua Grecia. Sócrates, cuyo nacimiento se considera, junto con el de Jesucristo y el estallido de la Revolución Francesa, los 3 momentos estelares que marcaron nuevos rumbos para los seres humanos,
fue condenado en el Areópago en una decisión dividida. Eran 500 los integrantes, votaron 273 pues, para que muriera, y el resto lo condenaron a muerte, ingiriendo la cicuta. Bueno, creo que tú ya viste un cuadro que tengo en el despacho. en tu oficina. Sí. Entonces, en la noche inmediata anterior, aquí va a morir al amanecer, se presentaron sus alumnos, a los que nunca cobró, y algunos de los progenitores de los alumnos, para decirle que habían sobornado a los custodios, como sucede ahora, y que podía escaparse. Entonces el hombre, sentado en un camastro, se yergue y dice: ¿cómo creen que voy a aceptar su propuesta? Toda mi vida he dicho que el respeto a las leyes es lo único que permite la convivencia humana. Entonces uno de sus alumnos, Fedón, le replicó: maestro, pero la sentencia fue injusta. Usted no hizo lo que ellos dicen. Justa o injusta, fue dictada en mi contra. Y soy el primer interesado en que se cumpla la ley. Imagínate. Bueno, ese es uno. Te platico de otro, en Roma. Lucio Junio Bruto. Primero Roma fue monarquía. Cuando ellos se deshicieron de los reyes, que eran los etruscos, fundaron la república, pero conscientes de que la división de poderes era primordial, nombraban 2 cónsules. Uno era el que se encargaba de manejar la ciudad, que llegó a ser la ciudad más importante. Fíjate, en su apogeo, como en el siglo II, llegó a tener 1 millón de habitantes, que luego lo tuvo Londres, pero como 1700 años después. O sea, fue una enorme y monstruosamente crecida ciudad. Bueno, entonces, uno de los cónsules manejaba la ciudad y otro manejaba los ejércitos, porque fue un pueblo guerrero, siempre fueron combatientes, asolados por muchos, y luego ellos dominaron a todos los que pudieron. Entonces, los etruscos querían reimplantar la monarquía y se acercaron a sus 2 hijos varones. Bruto tenía 2 hijos y 2 hijas. Los hombres eran mayores. Y les propusieron hacer un movimiento para destituir a los cónsules, entre ellos a su padre, desbaratar la república y que fuera otra vez un reino, prometiéndoles que el mayor de ellos iba a ser el primer nuevo rey, que ya no sería etrusco sino romano. No faltó quien lo fuera a contar, y las leyes romanas ya eran muy severas. Los que atentaban contra la patria, contra la nación, se les decapitaba. Esa era la primera parte de la sentencia. Lo supo Lucio Junio Bruto, procesó a sus hijos, y en un cuadro increíble que se llama La justicia de Bruto, se ve a él en un sitial, en la cúspide de una escalera de mármol, un muchacho decapitado, tirado en el suelo, y otro arrodillado con las manos atadas atrás, y a una mujer que en actitud suplicante extiende sus manos hacia Bruto. La historia dice que era su esposa y que le decía: ya ejecutaron a nuestro hijo mayor, no permitas que también decapiten al menor. Tú y yo ya somos viejos, no vamos a tener otros hijos varones. Tu linaje y el mío probablemente se extingan al morir ellos. Lucio Junio Bruto le dijo, delante de toda la gente que estaba esperando su reacción: no puedo hacer excepciones. Lo lamento, pero en este momento ordeno que saquen a mi hijo y lo decapiten. Bueno, ese cuadro lo vi en Roma. Algunos años después voy a París y en el Museo del Louvre veo otro cuadro parecido, no igual, que decía La justicia de Bruto. Entonces llamé a uno de los ujieres que andan por ahí y digo: oiga, yo vi un cuadro así
en Italia. Y ahora veo que es de otro autor, diferente. Aquí se veía en la parte alta de una casa romana, de las rodillas a los pies, las pantorrillas de 2 cadáveres. Él sentado en actitud taciturna, su mujer con una de las niñas desmayada, exánime en sus brazos. Y en esa ocasión dicen que la esposa le pidió, dijo, marido, ya decapitaron a nuestros 2 hijos varones. Sé que la segunda parte de la sentencia es que los cuelguen de los tobillos en la plaza pública para que se los coman los gusanos y las aves rapaces. Es carne de tu carne, es sangre de tu sangre. ¿Cómo vas a permitir eso? Da por cumplida la sentencia. Y le volvió a contestar, esposa, las leyes son para cumplirse. Lo lamento más que tú. Cuélguenlos. Y después se suicidó. Pero fue un ejemplo de hacer cumplir la ley. La verdad, yo no me gustaría estar en esa situación, y seguramente a ti tampoco. Pero así se forjó el imperio más grande que conoció el mundo. Y luego ya decrecieron, se depravaron, se degeneraron, y bueno, vinieron a la situación que están ahora, que no es nada de alabar. Pero fíjate lo que hacía el respeto a la ley. El derecho romano cubrió la faz de la tierra, casi en todo, desde Asia y África. Pues realmente influyó en todos los países. Claro. Y bueno, pues... Incluso yo me acuerdo que, no sé si siga esa materia, pero los que estudiaban leyes, los que estudiaban para abogados, tenían que estudiar derecho romano. Y era la materia más difícil. Te hago un comentario. Yo entré a primer año en enero del 61 y la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana estaba calificada entre las 3 mejores del país, como la de Ingeniería, la de Medicina y la de Veterinaria. Ahora hay como 30 escuelas y facultades de Derecho aquí nada más en el puerto de Veracruz. Los exámenes eran orales, con 3 jurados y sin límite de tiempo. Si sacabas 5, tenías derecho a examen extraordinario. Si no, mejor a tu casa. No, si sacabas 4, era título de suficiencia. Y si sacabas 3, 2, 1, 0, todo el año, porque pues era el plan anual. Había 40 alumnos en primero A. Había otros 40 en primero B. Y yo por mi apellido Vaca, pues me tocó en primero C, en el último. Y ahí nomás éramos 37. De esos 117 alumnos, en esas condiciones que te digo, ¿cuántos crees que aprobaron? De 117. No tengo idea, la mitad. 6. 6. Derecho romano era el coco de todos. Y yo me enamoré del derecho romano. Ya admiraba yo a Roma y a Grecia. Y para mí ha sido una fortuna que no pensé de niño llegar algún día a esos países. Sergio, estamos casi hablando de historia patria, historia de tu vida. Desde luego que tú debes de tener muchas anécdotas que has vivido o padecido como legislador. Has sido diputado 3 veces y además un legislador combativo, claridoso, valiente, que creo que nadie puede achacarte que hayas hecho mal uso de de ese cargo que la comunidad te confirió, porque finalmente no fuiste tú nunca un legislador plurinominal, tuviste que sudar la camiseta. Sí, fui plurinominal. La segunda vez fui diputado local fui a propuesta de Convergencia. Sí. Bueno, pero... hice 4 campañas y sudé un montón. A ver, platícanos, ya estamos terminando prácticamente el programa, platícanos algunas de las anécdotas que viviste. Bueno, mira, con un tema de actualidad, el nombramiento del fiscal anticorrupción. El primer acto de gobierno de Miguel Alemán, 2 de diciembre del 98, fue designar al licenciado Pericles Namorado Urrutia procurador, y votamos por ello. Era el secretario de la mesa directiva. En ese momento, revisando un ejemplar de la Constitución veracruzana con las más recientes adiciones, me di cuenta que quienes hubieran sido diputados locales, federales o senadores en el año inmediato anterior no podían ser magistrados y no podían ser procuradores. Ya se había nombrado por mayoría calificada de 2/3 partes a Pericles Namorado, que sí sabía derecho.
pero el hombre había sido diputado local del PRI y coordinador del PRI, pues hasta el último día de octubre, estábamos en el 2 de diciembre, no había transcurrido un año, el hombre estaba impedido. Pasé a la tribuna y dije, nos equivocamos y yo también me equivoqué. Este señor, que es un jurista de Polendas, no está legitimado para ser procurador. Oye, Paco, se ha hecho un escándalo. Bueno, nos mandó a llamar Miguel Alemán, a Abel Cuevas, que era el coordinador de los diputados del PAN, a Alejandro Cosío, el Búfalo Cosío, y a mí, que éramos los más combativos. Y nos dijo Miguel Alemán, tienen ustedes razón, ya lo consulté con unos amigos senadores. ¿Qué hacemos? Pues yo le dije, pues proponga usted otro que no esté impedido. Bueno. Luego, a través de un funcionario importante, cuyo nombre me reservo porque ya es difunto, me llamó, del mismo partido Acción Nacional, y me dijo, Sergio, quedó impresionado el gobernador Miguel Alemán por tu opinión jurídica. Quiere que seas asesor de él. Y no te va a discutir los honorarios. La cantidad que tú quieras, se te va a pagar. Digo, oiga, yo ya soy diputado, a mí me están pagando por hacerle buenas leyes. Dígale al señor gobernador que lo que él necesite, que por conducto de usted o a través de un diputado del PRI, me pregunte y yo lo hago sin que le cueste nada. Dice, mira, no estás entendiendo. Lo que él quiere es que tus conocimientos sean compensados. Si lo que te preocupa es que se enteren, pues busca otro despacho de abogados que dé el recibo y les das una pizcacha. No acepté y le mandé una carta al Comité Directivo Estatal del PAN diciendo que un panista distinguido me había hecho esa propuesta y que yo la había rechazado. La original y la copia al otro. Brinquemos con Fidel Herrera. 3 de octubre de 2010, ya le faltaban menos de 2 meses para irse. Era un domingo, fíjate. Y nos citaron nada más para que se aprobara su última solicitud de préstamo. 10,000 millones de pesos, y ya se iba el 30 de noviembre, Paco. Pues ¿quién se gasta 10,000 millones de pesos en 2 meses? No, pues solamente que los ande regalando, ¿no? Se me acercó un diputado disque de oposición. Pues ese sí te puedo decir quién es, Alfredo Tres, que había sido presidente estatal de Convergencia. Me dijo, Lic, me invitó a comer. Dije, está muy raro que me esté invitando a comer, pues ¿de dónde salió esta simpatía si no nos veíamos bien? Tengo autorización del señor gobernador para ofrecerle 500,000 pesos porque no se presente usted el domingo a votar. Digo, no, Alfredo, yo no hago esas cosas. Yo el domingo voy a estar aquí y voy a votar. Dice, bueno, puedo subir hasta 1,500,000 pesos. No acepto. Sabiendo que me iba a proponer una trapacería, llevé conmigo a mi secretaria, que tiene 28 años de trabajar conmigo, se sentaron en la mesa de junto, y a Gerardo Nieto, que tú lo conoces, que ahora es secretario del Ayuntamiento de Boca del Río, y ellos oyeron cuando me propuse y cuando lo rechacé. Llego el domingo ese, pues a la asamblea y al pleno, a ver qué se iba a votar. Se me acerca un diputado del PRI, me dice, Lic, el señor dice que se conforma con que no pase usted a la tribuna. ¿Que vote en contra? Pues ahí estaba en el tablero, ahí se ve cómo vota. Y que hay 5 millones de pesos para usted. O 2 notarías, una para usted y una para su hijo. Digo, ¿y a quién te refieres cuando dices que el Señor, que hablas con Jesucristo? No, digo el señor gobernador, y lo tratan con mucho respeto. Digo, pues no acepto. Y es más, ahora que pase yo a la tribuna, voy a decir lo que me acaban de ofrecer. Y ahí voy, Paco. Comienzo a hablar y digo, un diputado dice de oposición me ofreció esto. Y los periodistas, ya sabes cómo son. Vaca, dinos quién. Nombres. Digo, pues fue Alfredo Tres, puta, un mare magnum de escándalo y de gritos y de mentadas y de todo, porque de todo hubo y aplausos. Bueno. Y ustedes los del PRI que decían, me meneaban la cabeza, azorados. ¿Cómo puede ser que no se den golpes de pecho? Uno de ustedes, cuando entré, me ofreció 5 millones de pesos o 2 notarías. Nombres, no digo el nombre porque lo sacan del Estado. Le digo, ahora sí puedo decir el nombre, pero no lo digo porque no quiero achicharrarlo. Pero así son. Y otra vez, tú conoces muy bien a Toño Remes.
Él era diputado local también. Llega y me dice, oye, Sergio, ¿no te echaron un papelito en un sobre por debajo de la puerta a tu cubículo? Digo, sí. ¿Y qué decía? Pues si te interesa ganarte un dinero rápido, habla a tal teléfono. Si yo creo que es del PRI, yo estoy seguro que es de Fidel Herrera. Si hablaste, hablamos. Digo, no, yo no voy a hablar, porque el solo hecho de hablar significa que tienes algún interés. Dice, pues yo tampoco voy a hablar. Fuimos los únicos que no hablamos él y yo. Y ahora volviendo con el préstamo de los 10,000 millones de pesos. ¿Cuántos diputados crees que votamos en contra? De 50. Pues no sé, 10, 15 diputados. 3. Pasamos a la tribuna 2 nada más. Uno del PAN y yo. O sea que les llegaron sus chocolates. Y ya para terminar este tramo de la plática, un diputado del PRD que se sentaba atrás de mí me decía, oye, Vaca, me encanta cuando vas y le desbaratas sus iniciativas a Fidel Herrera. Y lo volteé que le digo, se sentaba exactamente atrás de mí. Digo, oye, pero si tú votas con los del PRI, a veces hasta antes que ellos votas a favor. Sí, pero es que entre más escándalo haces, más me dan. El cinismo. Esos son los diputados que no necesitamos. Sí. Hay un verso que me aprendí y que leí en una revista muy antigua. Mi abuelo conservaba revistas, entonces revistas muy viejas. Allá en el año 30 y tantos traía una caricatura donde decía alguien, ¿quién es ese pelao con el sombrero de lao y las uñas tan mugrosas? Y decía la otra persona, es el señor diputado. ¿Por qué estado? Preguntaba, por el estado de cosas. Conclusión, necesitamos representantes populares que realmente defiendan al pueblo, que realmente se identifiquen con él, que luchen por sacar adelante a México y que no vayan a usar su cargo como una forma de recibir dinero ilícito o de extorsionar. Yo estoy seguro que hay diputados de todos tipos. Debe haber diputados muy serios, tú eres una muestra, un ejemplo claro de ello. Debe haber bastantes diputados así, pero debe haber otros que también van solamente a ver qué obtienen. De otra forma, no te explicas cómo alguien que tiene un sueldo definido puede tener propiedades a nombre de él, de la esposa o del perico, terminando su periodo, que puede ser, en cuanto a su importe, muchas veces más alto o más caro lo que valen que lo que él ha cobrado, oficialmente hablando. O sea, se ha vuelto un negocio, y ese tipo de situaciones tan irregulares son las que hacen que México esté en una situación o en una crisis permanente, porque los diputados van a ver por sus intereses una buena parte, y esa buena parte lamentablemente a veces es mayoría. Y con su voto nulifican los buenos resultados, las buenas intenciones de quienes como tú van a ver por el país. No quiero retirarme, Paco, sin haber mencionado a algunos compañeros de Acción Nacional. Por ejemplo, Ricardo Sheffield, de León, Guanajuato. Javier Corral, de Chihuahua, que ahora es gobernador por el PAN de Chihuahua. Un hombre vertical, y Ricardo Sheffield también. Y aquí en Veracruz, un expriista que ahora va a ser senador, que también voté por él, Ricardo Agüet, que es el único diputado priista federal y local que votó en contra de las propuestas del gobernador priista en turno. No lo conozco más que en fotografía, en la televisión. Nunca he platicado con él, a lo mejor nunca vamos a conversar, pero de verdad le admiro esa rectitud, esa entereza. Y Javier Corral, que era senador de la República, lo vi enfrentar a Diego Fernández de Ceballos. Terriblemente, mero se dan de golpes. Y Ricardo Sheffield, igualmente. Fíjate que una cosa de las dolorosas fue que los primeros lugares de votación para los diputados federales fueron de Acción Nacional. Como ya te dije, Ricardo Sheffield, primer lugar, yo segundo lugar, otro de Irapuato, tercer lugar, Joel Vilchis, y dos más, uno de Oaxaca también.
por oponernos a la línea. A nosotros nos dijo Felipe Calderón, para ustedes, diputados de Acción Nacional, todos los votos son de conciencia. Que se les diga, preferimos que así, no les obliga a votar. Bueno, yo tomé en serio eso. Y hubo otros que también. 5 primeros lugares de votación nacional, a los 5 nos suspendieron 1 año o 2 años. Por votar en conciencia. Bueno, ese es México. Tenemos que trabajar mucho para poder cambiar las cosas. Sergio, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Realmente creo que este tipo de pláticas ilustra mucho a la comunidad sobre quienes han tenido un cargo público, como en el caso tuyo, con mucho valor, has enfrentado muchos retos y además nadie te puede acusar de que hayas sido corrupto y que en los cargos públicos que hayas tenido hayas cobrado algo de manera indebida. Por eso ha sido un gusto que hayas venido a compartir aquí tus conocimientos, tus vivencias, tus experiencias. Yo creo que es una oportunidad de transmitirle al auditorio que nos escucha o que nos ve a través de internet, pues información que una persona madura como tú, con un bagaje cultural, académico, político, tiene mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender. Gracias. Te agradezco tus palabras y tu invitación, Paco. Gracias, un placer. Al contrario, el placer fue mío. Les agradecemos muchísimo el favor de su atención, espero que hayan disfrutado el programa y no nos queda más que desearles un feliz fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos a través del radio y a través de internet, Dios mediante, el próximo sábado. Hasta pronto.